En nombre de la Federación Española de Diabetes, muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar que vamos a iniciar en unos breves segundos y que hemos titulado Prioridades en diabetes para 2021, ¿cuáles y por qué motivos? Para todo esto nos acompañan hoy tres representantes que voy a pasar ahora mismo a presentar. Ellos son Antonio Pérez, presidente de la Sociedad Española de Diabetes. Bienvenido, Antonio, gracias una vez más por acompañarnos. También está con nosotros Diego Ayuso, secretario del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería. Bienvenido, Diego, también gracias por Buenas tardes, muchas acompañarnos gracias. en esta ocasión. Y también está con nosotros Juan Francisco Perán, presidente de la Federación Española de Diabetes. Hola, buenas Bienvenido tardes. también. Perfecto, pues como he dicho, vamos a iniciar este webinar en el que nos gustaría presentar también un documento que se ha realizado por parte de la Federación Española de Diabetes, poniendo negro sobre blanco después de estos 3 primeros meses del año, de cuáles son las prioridades para este año 2021 en lo que se refiere en sanidad en general y en diabetes en particular. Vamos a poderlo compartir con todas las personas que nos están siguiendo, a las cuales les agradezco también que estén con nosotros a través del chat, y también a través del chat iremos parando periódicamente después de las diferentes rondas de preguntas que vamos a realizar a los intervinientes para dar paso a las preguntas que nos puedan ir pasando. Se ha compartido este documento, que no sé si lo podrán ver efectivamente ahora en pantalla, que hemos dividido en varias áreas. Prioridades en educación y formación en diabetes, que vamos a analizar en breve. También en enfermería y atención primaria, muy importante, estas áreas también de intervención. La participación en la toma de decisiones, tanto de los representantes de los pacientes como también de otros colectivos importantes y que hoy nos están acompañando. Y, bueno, pues simplemente también la reestructuración, la importancia de esa reorientación o cambio de paradigma en el Sistema Nacional de Salud. Agradecer también a todas las empresas que ahí ven nos están apoyando, como son MSD, Boehringer Ingelheim, Lilly y Novo Nordisk, para sacar adelante también esta iniciativa y este webinar en particular. Y ya sí que sin más me gustaría comenzar con, bueno, pues con una ronda de preguntas. La primera de ellas centradas fundamentalmente en la primera de las áreas en las que hemos dividido estas prioridades, que es la enfermería y la atención primaria. Y en este sentido, Diego, creo que podríamos, sin más, ir al grano de manera directa y trasladar a la gente que nos está siguiendo y que más adelante también podrá verlo. Son 6 millones de personas las que a día de hoy bueno, pues padecen diabetes en nuestro país, y para ello, para esa educación, esa atención sanitaria, es muy importante contar con profesionales adecuadamente formados para que puedan educar a los pacientes. Desde vuestra experiencia, también como colectivo, ¿no?, que representa a los profesionales, ¿contamos con el número suficiente de profesionales de enfermería formados para, a su vez, atender adecuadamente tanto a los pacientes como a sus familias también? Diego, Pues cuéntanos. no contamos con un número suficiente de enfermeras y enfermeros formados en educación diabetológica para hacer un buen abordaje de esta patología tan prevalente, como has comentado, Mercedes, y tan importante, ¿no? Pues sobre todo por la frecuencia con la que atendemos a pacientes diabéticos en los centros de atención primaria, fundamentalmente, y también, por supuesto, en los centros hospitalarios o sociosanitarios. Digamos que es una patología transversal, está presente en todos los ámbitos de actuación sanitaria, y bueno, es verdad que en la atención primaria es donde más pacientes estamos atendiendo, sobre todo por ese seguimiento, ¿no?, de la patología crónica, en este caso de la diabetes, para hacer una buena educación sanitaria, una buena educación para la salud. En la atención primaria el déficit de enfermeras y de enfermeros es muy, muy notable, muy manifiesto. En España hay una enfermera por 2.500 ciudadanos, mientras que la media de la Unión Europea es una enfermera por cada 1.000. Por lo tanto, estamos viendo que somos casi la mitad, ¿no?, de lo que en otros países de Europa hay para atender al total al conjunto de la ciudadanía, pero fundamentalmente la atención primaria hace una labor, como sabemos, de contención, de prevención y de educación sanitaria, ¿no? Y, por lo tanto, el paciente diabético es muy importante su buen control y su buen seguimiento en este ámbito de atención sanitaria, y hay un déficit muy notable que ha puesto todavía más sobre la mesa este déficit la pandemia, porque sin duda, si estábamos ya mal, ¿verdad?, pues ha habido en comunidades autónomas donde los profesionales de atención primaria en la primera hora se tuvieron que desplazar a la atención hospitalaria y quedó completamente desatendida la población
y sobre todo los pacientes crónicos. Llegó a suponer un 70% de pacientes crónicos sin un buen control, un buen seguimiento. Por lo tanto, creo que es muy importante en este nuevo reenfoque o nueva reorientación del sistema que se priorice la atención primaria de salud, Mercedes. Perfecto. También en este sentido, Juanfran, es muy importante, bueno, pues como se ha comentado, ¿no? Esa atención que se da por parte de los profesionales de enfermería a las personas con diabetes. También es muy importante que se reconozca, lógicamente, esos puestos de trabajo específicos y también que se reconozca esa formación que muchos profesionales de enfermería adquieren, bueno, pues a través de, bueno, pues formaciones y demás, pero que a día de hoy no está reconocido oficialmente. En este sentido, Juanfran, desde la Federación Española de Diabetes, ¿cómo se está trabajando y qué líneas ahora mismo se están siguiendo en este ámbito? Sí, efectivamente. Bueno, desde las federaciones españolas somos conscientes de que existe un problema y es que hay cientos de profesionales trabajando, enfermeros expertos en diabetes en los hospitales y no tienen una titulación reconocida. Y esto provoca un problema tanto en el sistema sanitario como en los pacientes, puesto que nos encontramos con situaciones como cuando un enfermero sufre una baja o bien por jubilación y no tenemos recambio. Tienen que tirar un listado general, seleccionan a un enfermero sin ningún criterio, nada más que el de orden de lista, y tienen que darle formación. Mientras a este enfermero se le da formación, esto en el mejor de los casos, porque hay situaciones en las que dicen, bueno, como no hay una titulación que contemple este puesto, pues lo quito y evito ese gasto. Mientras no se forma este enfermero, los pacientes se quedan desprotegidos en cierto modo. La Federación Española lo que está intentando reconocer que se reconozcan los diplomas de acreditación y acreditación avanzado, y para esta solicitud no va solo, va acompañado del Consejo General del Colegio Oficial de Enfermería. Y bueno, en este sentido se han hecho bastantes avances. Entre ellos ya se ha presentado una propuesta de proyecto en ordenación profesional y en la actualidad estamos esperando a que se reúnan las comisiones para ver si determinan que estos enfermeros expertos en diabetes formen parte de estos diplomas. Perfecto, que es muy importante también lo que has comentado también nuestros colectivos, luego este ámbito también de atención primaria y bueno, Antonio, de cierta manera al final lo que se pone sobre la mesa es la importancia de la reorientación, ¿no? Quizás a lo mejor de nuestro Sistema Nacional de Salud tal y como está, que se ha reconocido que es uno de los mejores, pero no quita para que bueno, pues sea mejorable, es decir, quizás está más orientado al tema de bueno, de la bueno, atención a patologías agudas, pero no tanto a crónicas, y en este sentido pues, se pudiera poner más en coordinación con lo que es atención especializada. Quizás es lo más importante. ¿Podrías comentarnos cuál es la situación a día de hoy de esta situación y sobre todo cómo poder, por tu experiencia, ser las claves para reorientarlo hacia la cronicidad y no tanto hacia el ámbito de patologías agudas? Bueno, pues es bien conocido cómo funciona el modelo de atención a la cronicidad. El problema es cómo se lleva realmente a la práctica. Y bueno, pues hay experiencias múltiples, pero en general pues tenemos déficits importantes, déficits estructurales, es decir, que realmente, por más que digamos que hay realmente relación de atención en diferentes niveles asistenciales, sigue estando muy compartimentalizado y probablemente no hay esa relación necesaria para atender a un paciente crónico, en el que pues muchas veces se dice un paciente es de primario o de especializada. Bueno, el paciente es de sí mismo, es decir, que esto es de lo que es y a veces es atendido en atención primaria y a veces en atención especializada, y esto lo hemos de ver así, y lo importante es que entre los niveles asistenciales haya esa conexión para que realmente pues simplemente pues la atiende en otro nivel, pero realmente tiene en cuenta todo lo que se ha hecho. Por tanto, debemos trabajar para ello. Por tanto, aquí hay importante trabajar con estructura, es decir, cómo lo organizamos, con los profesionales, realmente dotarlos pues, de la suficiente formación para que adopten bien lo que sería todo este programa y, por supuesto, el modelo de atención crónica, el paciente es un elemento central.
y por tanto un elemento central que tiene que ser activo, no realmente pasivo, y por tanto necesitamos formar a este paciente para que realmente ejerza sus funciones, porque si no ejerce sus funciones, el modelo tampoco va a funcionar. Y yo creo que hay pues diferentes experiencias en España, es decir, que realmente desde la Sociedad Española de Diabetes pretendemos pues ahora intentar recoger las diferentes experiencias que hay entre la relación entre atención primaria y especializada, en lo posible ver aquellas que han sido evaluadas para intentar después ofrecer o al menos poner sobre la mesa modelos que están funcionando para que realmente pues, se puedan copiar. Porque, pues bueno, copiar aquello que ya funciona siempre es más sencillo que inventar algo de nuevo. Es decir, y por tanto esto sería yo creo que el elemento fundamental, y aquí pues yo creo que lo más extendido es a nivel de profesionales, y en este caso endocrinólogos, que hacen su función o la interrelación con la atención primaria mediante la consultoría, que se hace tanto presencial como virtual por agendas virtuales, y que hay también experiencias con la enfermera. Es decir, que yo creo que lógicamente no vamos a tener en atención primaria pues especialistas de enfermería de todas las patologías crónicas, porque esto probablemente no va a ser posible. Y habrá que buscar un modelo que realmente pues lo permita o permita que esto se pueda llevar a cabo, y yo creo que la figura de la enfermera consultora, igual que hay a nivel de endocrinólogos, podría ser una buena solución para dar una salida a este tema que es tan importante y que siempre nos encallamos, porque si no acabamos en el voluntarismo, que es a veces lo que se ha ocurrido en atención primaria, y el voluntarismo dura lo que dura, y por tanto al final el problema no se acaba resolviendo. Perfecto. Aprovecho para repreguntarte porque has dicho una cosa bastante interesante, el tema de la experiencia de la enfermera consultora. Es decir, que sí ya ha habido experiencia en este sentido, que se han evaluado y han sido exitosas. ¿En qué sentido y qué datos quizás han incrementado y han visto bueno, que es un ejemplo positivo que pudiera exportarse a otras, bueno, pues a otras comunidades y tener éxito en este sentido? Hombre, nosotros hace años ya que hacemos esta función, que inicialmente era tanto el endocrinólogo como la enfermera era presencial, que realmente íbamos pues un día a la semana, la enfermera tenía mayor presencia, y entonces lo que hacía era pues hacer la consulta, que la enfermera pues que tenía pues hacer la educación de un paciente con diabetes porque iniciaba pues insulinoterapia, pues quedaba en el día, la hacían conjuntamente y con la idea de pues enseñar haciendo. Es decir, que yo creo que esto enraiza mucho con la forma de hacer en enfermería, y por tanto no era aquello simplemente el teórico, sino lo hacemos conjuntamente para que cuando llevemos pues 4 o 5 realmente ya tengas autonomía y podemos pasar a otro tema. Es decir, esto es la forma que hemos de hacerlo. Hay otros modelos, es decir, que hay otros hospitales donde la educación la hace inicialmente, la inicial la hace la enfermera de la especializada, y después el seguimiento es por la enfermera de atención primaria. Esto siempre tiene un problema que después muchas veces, pues si no hay buena comunicación, el paciente lo ve como una ruptura. Es decir, pero que hay modelos que se pueden hacer. Desgraciadamente, lo que sí es, como todo lo que nos ocurre en medicina, que tenemos poca cultura de evaluar y por tanto no hay los datos con los que podamos hacer, pero yo creo que empieza a haber datos y deberíamos utilizarlos, y si no tenemos que buscar el sistema de poder evaluarlos para poder ofrecer esos datos y demostrar que realmente es algo no solamente que vaya bien, sino que es eficiente, es decir, que incluso vamos a ahorrarnos dinero probablemente si la cosa funciona. Perfecto, pues tomamos nota. Si el tema de poca cultura en evaluar y ver resultados tendría que mejorarse, sí que es cierto, por toda la información que aporta. Pasando ya a esa bueno, pues, segunda ronda de preguntas que viene a enlazar también con el segundo bloque, ¿no?, de prioridades que también hemos lanzado hoy, y que el documento está disponible en el apartado del chat de educación y formación en diabetes. Juanfran, es verdad que lo que se ha comentado antes es la importancia de contar con esa figura, la enfermera educadora experta en diabetes, para formar al paciente. Esto tendría dos ventajas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, va a mejorar lo que sería su atención a corto y largo plazo, su calidad de vida, pero también sus conocimientos, y también el que el propio paciente, sobre todo el paciente con diabetes tipo 2, se pueda empoderar y tomar, lógicamente, conciencia en las riendas de su propia patología. ¿Cómo de importante es que un paciente con diabetes, y sobre todo diabetes tipo 2,
pueda estar concienciado y sobre todo empoderado de cara a afrontar la patología. ¿Qué beneficios tiene todo esto, Juanfran? A ver, yo pienso que la educación diabetológica es tan importante para el paciente tipo 1 como para el paciente tipo 2, pero sí que es cierto que habría que potenciar la educación diabetológica en los pacientes tipo 2 y basándonos en ciertos casos. Por ejemplo, el paciente tipo 2 de las 6 millones de personas representan el 80% de estas personas. Por otro lado, en cuanto a su tratamiento, la mayoría no son insulinizados y cuesta mucho trabajo concienciarlos de la importancia que tiene el empoderamiento. Y todavía aún seguimos escuchando lo de no tengo diabetes, tengo algo de azúcar. Y eso es un síntoma evidente de falta de educación diabetológica. Y luego, por otro lado, lo que han comentado un poco nuestros compañeros, y es que faltan personal especializado en los centros de salud, que es donde se atienden a estas personas. Y aparte de eso, nuestros médicos de atención primaria no tienen el tiempo suficiente en consultas para dedicárselo tal y como estas personas lo necesitan. Además, yo creo que esto se ha visto y se ha hecho más patente con la pandemia. Hemos visto que en los meses de más conflicto, los que los centros de salud estaban totalmente colapsados y no tenían capacidad para atender a enfermos crónicos, como en el caso de las personas con diabetes tipo 2 se han visto abandonados. Por eso, desde la Federación Española defendemos la imagen del enfermero experto en diabetes. Y no solo en el ámbito hospitalario, sino en atención primaria, que es donde se atienden a estas personas. Y además seguimos convencidos de que el enfermero experto en diabetes es el eslabón que une al médico de atención primaria con el paciente. Perfecto. Hemos hablado también del empoderamiento, ¿no?, del propio paciente, pero también es importante que en esa educación, esa formación, en este bloque que estamos abordando, Antonio, también se incluya a la familia. También es importante, hemos visto que en muchas ocasiones el introducirlas dentro de lo que sería la formación, también formarlas, contribuye lógicamente a ese incremento en la toma de conciencia por parte del paciente, se facilite luego también, ¿no?, el día a día de la adherencia al tratamiento. Y sí que nos gustaría, bueno, pues de vuestra experiencia entre un paciente en el cual se implica la familia y otro paciente en el que está alejada la formación o la concienciación de parte de familia, cómo de diferente puede ser la adherencia o la concienciación o el control de la patología por parte de una persona con diabetes. Antonio. Hombre, si partimos de la situación que la diabetes afecta a todas las actividades cotidianas de una persona, es decir, que realmente pues horarios, comida, ejercicio físico, es decir, por tanto, celebraciones, es decir, todo eso realmente un paciente con diabetes tiene que tenerlo en cuenta y que tiene que tomar decisiones. Por tanto, si el entorno le facilita el que esas decisiones pues sean lo menos incómodas posibles, es decir, que realmente las situaciones estén adaptadas, pues eso le permite pues, que realmente sea mucho más cómodo y más llevadero todo lo que sería la carga terapéutica que puede representar pues para la diabetes. Por lo tanto, yo creo que el que la familia conozca pues lo que es el tratamiento de la diabetes y el manejo de la diabetes, pues va a facilitar en gran medida que pueda hacerlo y que no vea como una agresión continua del entorno en relación a pues, las decisiones que tiene que tomar. Por tanto, yo creo que esto es muy importante en ese sentido y de cara a evitar situaciones incómodas que puede representar pues, que la comida pues, a media tarde se haga cuando no toca o hacer estas cosas y que realmente se pueda planificar. Pero después también hay el otro aspecto, que es el aspecto de animar, promocionar, que realmente pues, se hagan las cosas y que en ese sentido también la familia es muy importante. Y finalmente, pues yo creo que estaría en otros aspectos que cuando el paciente hay algunas acciones que no puede llevar a cabo, pues realmente sea conocedor y pueda sustituir al paciente en alguno de estos elementos. Y me refiero, por ejemplo, pues en caso de hipoglucemia, si realmente pues necesita una ayuda que lo pueda tener al lado sin que esto realmente pues tenga que salirse del ámbito de lo que sería la familia. Por lo tanto, yo creo que es muy importante
el que la familia, de una manera u otra, pues conozca la diabetes y realmente pues participe en la medida que realmente se crea adecuado pues en el tratamiento. Perfecto, un poco el papel de la familia. Luego también vemos en el tema de la educación y de la prevención, Diego, que hay figuras también muy beneficiosas en cuanto al tema de lo que es prevención de patologías crónicas desde la infancia, ¿no? Y también que es una de las grandes prioridades, una de las grandes históricas reivindicaciones, ¿no? Tanto de la Federación Española de Diabetes y también del Consejo General de Enfermería. La figura de la enfermera escolar también puede ayudar mucho en la formación en salud, prevención, aparte de la asistencia sanitaria, pero sobre todo esa importancia de reducir patologías crónicas que a largo plazo pues, pueden incrementar pues, otros problemas y luego también la carga económica que esto puede suponer. ¿Qué papel juega y cómo están bueno, pues todo lo que serían los colegios de enfermería trabajando y en el que se está apoyando también desde la Federación Española de Diabetes para impulsar su implementación de una vez por todas, ¿no? Y quizás este año ojalá tenga un fuerte impulso, Diego. Pues sí, Mercedes, quiero agradeceros, ¿no? Porque es verdad que dos de las grandes líneas de trabajo que tenemos de desarrollo ahora mismo, que es la enfermería escolar y las enfermeras expertas en cuidados y en educación terapéutica a pacientes con diabetes y también a familiares y cuidadores, como bien apuntaba Antonio, porque sin duda el problema es multifactorial, ¿no? Afecta evidentemente a la persona que tiene la diabetes, pero sin duda a sus familiares y a sus cuidadores directos, y la formación debe estar canalizada desde el punto de vista de la enfermería a todo el grupo, ¿no? Tanto paciente, familia como cuidadores principales. Y la enfermería escolar para nosotros supone un cambio de paradigma. Realmente lo que apostamos, y en esto vamos juntos, es cierto que hicimos el posicionamiento en junio y bueno, pues enviamos las cartas a los ministerios de Sanidad, Educación, a todos los presidentes de las comunidades autónomas. La respuesta de momento ha sido escasa, pero nosotros vamos a continuar, ¿verdad?, trabajando en esto y contamos con vuestro apoyo sin ninguna duda para conseguir que haya enfermeras en todos los colegios. ¿Por qué? Porque, como comentaba, es un cambio de modelo, es un cambio en el cual lo que creemos muy importante es que si hay una apuesta por la prevención, la promoción de la salud y la educación en hábitos de vida saludable desde la infancia y la adolescencia, que sin duda es cuando se esponja, ¿no? Estás forjando tu personalidad. Entonces, si tú en ese día a día en tu escuela te están transmitiendo estos mensajes de tener una dieta saludable, hacer ejercicio, evitar hábitos de conducta que no son evidentemente sanos, podemos generar una sociedad de adulta que tenga menos patología crónica. Y yo creo que ese modelo es necesario en nuestro país porque la curva de la pirámide de población es como es y por lo tanto cada vez vamos a tener más personas mayores, más envejecimiento y por lo tanto más aparición de patología crónica. O somos capaces de ya cambiar el modelo y generar esos modelos de conducta a futuro más sanos o tendremos un grave problema a futuro que ya en la actualidad lo tenemos. Entonces, el tener una enfermera en todos los colegios para nosotros es fundamental y Fede viene de la mano con nosotros o nosotros vamos de la mano con vosotros. Estamos juntos en esto y lo que es importante es que si hay una enfermera en el colegio va a poder hacer el control de los niños que tienen patologías crónicas y hay muchas patologías crónicas en la infancia. Cuando hablamos de cronicidad parece que siempre nos acordamos de los mayores y no nos damos cuenta que hay muchos niños que ya nacen con una patología crónica desde el nacimiento o la desarrollan en los primeros años de vida. Y por lo tanto, que haya una enfermera en la escuela no limita el acceso a la educación, que está siendo limitado en la actualidad. En la actualidad hay muchos niños que tienen verdaderos problemas para acudir día a día a su colegio porque tienen patologías que no están bien controladas en el colegio y por lo tanto la enfermera podría ser una figura que ayudaría mucho a ese control de la patología crónica y en este caso en concreto de los niños que tienen diabetes. Pero además podría dar esa asignatura, ¿no?, de educación sanitaria, educación para la salud y generar esa corriente, ¿no?, a futuro sin duda de una sociedad mucho más sana. Lo que decimos, invertir en enfermeras escolares es invertir, no es un gasto, es una inversión. Puede ser mayor gasto a corto plazo, pero sin duda a largo plazo vamos a recuperar todo ese dinero y mucho más. Y eso es lo que tenemos que concienciar a las administraciones públicas y que se empiecen realmente a consolidar estas figuras de enfermeras escolares.
Lo hablábamos antes, es importante tener investigación con resultados en salud. Si realmente hubiera estudios en los cuales enfermeras escolares pudieran analizar cómo de sano, ¿no?, tiene su población controlada versus otros colegios en donde no existe esta figura, seguramente que con datos, y al final tenemos que ser conscientes que los datos económicos son los que mueven a la toma de decisión política, podríamos avanzar en este ámbito, ¿no? Y por otro lado, desde el Consejo General de Enfermería, también con vosotros, nuestra intención es consolidar esa figura de enfermera educadora en diabetes. Para nosotros esa enfermera consultora o esa enfermera experta es vital. Es vital para evitar lo que comentaba Juan Francisco. En los hospitales estas figuras en la actualidad se están cubriendo mediante bolsas de empleo que no tienen ningún perfil ni ningún requisito de formación o de conocimiento, y esto debe desaparecer en beneficio de los pacientes, pero también en beneficio de los profesionales, porque si yo mañana voy a una consulta para hacer educación diabetológica, lo haré mal, porque mi ámbito de formación es otro. Yo estoy formado en gestión sanitaria, por lo tanto no soy capaz de hacer una buena actuación en este ámbito, y por lo tanto desde ya el 2018, como sabéis, que hicimos la resolución 1318 del Consejo General de Enfermería, en el cual es una resolución que plantea claramente el ámbito competencial que deben tener las enfermeras en cuidados y educación terapéutica a pacientes con diabetes. El objetivo que tiene esa resolución es que el Ministerio ponga en marcha esos diplomas de acreditación avanzada. Y como comentaba también Juan Francisco, ya lo habéis trasladado vosotros, también nosotros en el mes de marzo trasladamos esta necesidad al Ministerio, a la Dirección General de Ordenación Profesional, y bueno, pues juntos, yo creo que juntos, pacientes y profesionales sanitarios, siempre conseguiremos mucho más. Conseguiremos más sensibilidad, y esperemos que esta vez nos hagan caso y estos diplomas de acreditación avanzada se puedan poner en marcha para tener esas enfermeras referentes en atención primaria. Está claro que a lo mejor todas las enfermeras de atención primaria no tienen que ser referentes en educación diabetológica. Sí es cierto que tienen que tener mayor formación, y por lo tanto yo ahí veo una doble vía: formar a las expertas o a las referentes educadoras en diabetes, y que las que hacen su atención día a día en sus consultas de atención primaria también tengan una mayor formación en diabetes, porque por prevalencia, por número de pacientes que atienden, es una de las patologías más frecuentes, y por lo tanto tenemos que consolidar la formación en diabetes. Perfecto. Diego, muchísimas gracias. Antes de continuar, ya hemos abordado las dos áreas de prioridades de educación y formación y de enfermería y atención primaria, pero es cierto que nos han llegado varias preguntas previamente vía email, y sí que me gustaría dar paso a Elsa, nuestra responsable de comunicación, para que lance esta primera ronda de preguntas a cada uno de los tres ponentes que nos acompaña. Elsa, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Mira, me gustaría preguntar a Diego, es una pregunta que nos han hecho llegar vía email, ya que has estado hablando sobre el déficit que tiene España en enfermeras por habitantes, ¿cómo repercute esto a los pacientes con diabetes? Pues consideramos que la repercusión es muy importante, porque el control y el seguimiento que se hace a pacientes con diabetes y también con otras patologías crónicas en el ámbito de la atención primaria, no se está dedicando el tiempo suficiente a realizar ese buen seguimiento. La realidad es que el paciente diabético efectivamente necesita una formación para poder manejar de forma autónoma, ¿no?, su patología en la medida de lo posible, y necesitamos formar bien al paciente o formar bien a su cuidador principal o familiar en caso de que el paciente no lo pueda asumir. Y eso lleva un tiempo importante de ver que al final el manejo de la insulinoterapia, el manejo de la medicación oral, cómo está tomando la dieta, las visitas domiciliarias para ver efectivamente también dificultades en el entorno domiciliario, que es importante. Hay que tener en cuenta que la patología no está sola, está dentro de un contexto, ¿no?, y de una serie de factores familiares que son importantes, también factores socioeconómicos, en fin, que hay que tener en cuenta muchos aspectos, y que la enfermedad necesita hacer una buena valoración del paciente y una buena valoración de esta situación, y ahora mismo no tiene tiempo suficiente para dedicárselo. Y por eso consideramos que estos ratios tan bajos están siendo un hándicap realmente. Y luego el otro aspecto también es la formación,
que realmente necesitaríamos tener más tiempo para nuevas actualizarse, de las patologías, los fármacos, ¿no? Las terapias avanzan a pasos agigantados día a día y por lo tanto tenemos que tener tiempo para actualizar esos conocimientos y muchas veces pues, por la presión asistencial no está siendo posible. Muchas gracias, Diego. Juanfran, me gustaría preguntarte que cómo se está trabajando desde las asociaciones de pacientes a la hora de mejorar la adherencia al tratamiento de las personas con diabetes. Bueno, yo creo que las asociaciones de diabetes están complementando en cierto modo las carencias que se están viendo notar tanto en los hospitales como en los centros de salud, pues realizando cursos de educación diabetológica y formación. Y en el caso de los niños, pues con los campamentos de verano y infinidad de actividades enfocadas precisamente pues, para eso, para ese tipo de carencias. Lo que sí es cierto es que por motivos de la pandemia, pues las asociaciones también nos hemos visto en cierto modo a reinventarnos y tener que hacer estas actividades vía online, como estamos celebrando hoy este webinar. Pero sí que es cierto que es muy necesaria la imagen del enfermero experto en diabetes y en este sentido yo creo que las asociaciones estamos haciendo una gran labor. Muchas gracias, Juanfran. Antonio, por tu parte, me gustaría preguntarte si se ha dejado de lado la asistencia a las personas con diabetes durante la pandemia y cómo continúa afectando esta situación a los pacientes con esta patología. Yo creo que hay diferentes fases. Diríamos que la fase inicial, pues lógicamente se interrumpió lo que sería todo el proceso asistencial y por tanto, pues con diferencias que pueden ser importantes en diferentes centros, pero esencialmente pues se interrumpió. Y bueno, pues la verdad es que esto yo creo que a la medida que la situación lo permitió, pues hemos intentado recuperarlo, es decir, no se ha recuperado del todo. Especialmente yo creo que la presión es muy superior en atención primaria y por tanto allí aún lo sigue notando mucho más. Desde lo que es la especializada, realmente hemos intentado, pues, aunque sea pues, con una telemedicina, en muchos casos, pues realmente de una eficacia pues, que no es la adecuada, pero hemos intentado buscar esa solución. Sí que hay aspectos que no se han recuperado. Es decir, si cuando se diagnosticó la diabetes, pues ello se hizo más tarde con una situación más desfavorable y no ha habido educación, eso lo vamos a arrastrar. Es decir, que esto es muy importante. En cualquier patología crónica, el cómo se inician las cosas y el coger lo que llamamos el carril de hacer bien las cosas marca muchísimo. Por lo tanto, eso lo tenemos. Y sabemos por otras situaciones de catástrofe que todo aquello que dejas de hacer va a tener su repercusión en el futuro. Y por lo tanto, yo creo que lo más importante hoy en día es que no dejemos nada para mañana. Es decir, que realmente todo lo que venga nos toque hacerlo, hay que hacerlo al momento e intentar en lo posible por recuperar todo lo previo. Pero lo que no se ha diagnosticado en su tiempo, porque ha sido así, si no se han hecho analíticas, pues no se diagnosticó la diabetes. Si por el confinamiento pues hay un aumento de peso, seguro que hay pacientes que han hecho o han desarrollado la diabetes más precozmente de lo que debería ser y todo esto pues lo estamos aún pues sufriendo hoy en día, es decir, que sabemos que tenemos muchos más diagnósticos y diagnósticos de diabetes, especialmente la diabetes tipo 2, lógicamente, en una fase más avanzada del proceso. Y después ya no quiero decir pues todo lo que sea que se ha retrasado también en detección de complicaciones y el retraso en el tratamiento de estas complicaciones. Por tanto, esto sabemos que va a tener unas consecuencias en cuanto a pronóstico para estas personas que, lógicamente, hemos de intentar reducir, pero que está ahí. Muchas gracias, Antonio. Perfecto, Elsa, muchísimas gracias. Quédate por ahí que luego al final volveremos a contar contigo. Vamos a iniciar una tercera ronda de preguntas. Dentro de las prioridades también se habían recogido en este documento que hemos compartido y también a través del chat les animo a todas las personas que nos están siguiendo a que hagan ya sus preguntas y así lo consideran oportuno a cualquiera de los ponentes. Vamos a iniciar a avanzar en el tema de la participación, en la toma de las decisiones, que es muy importante
tanto de los profesionales sanitarios como, lógicamente, también de las asociaciones de pacientes, de los representantes de pacientes. De hecho, Juanfran se está trabajando mucho desde la Federación Española de Diabetes para que su voz, la voz de los representantes de los pacientes, estén en las comisiones, en esos consejos en donde realmente se asumen o se aprueban políticas que les afectan. En este sentido, ya que he adelantado que sí se está trabajando en ello, ¿cuáles son las líneas que se están siguiendo? ¿Cuáles son los siguientes pasos y en qué estadio ahora mismo nos encontramos en este sentido? Bien, bueno, antes de nada me gustaría comentar que la Federación Española está redactando una serie de documentos que recogen el por qué es tan necesario que estén presentes los representantes de las asociaciones en la toma de decisiones que nos afectan como colectivo. Y que la intención de la Federación Española es que una vez que estén redactados estos documentos, se presenten en las diferentes consejerías de sanidad de las diferentes comunidades autónomas y en el mismo Ministerio de Sanidad. A ver, por poner un ejemplo, estamos reclamando estar presentes en los concursos de adquisición de material para el control de la diabetes. Vemos muy bien que la Administración tome en consideración la opinión de los profesionales sanitarios para tener ciertos criterios en el aspecto técnico, pero consideramos también que deberían de tomar en consideración la opinión de los pacientes, ya que son los que realmente viven con la diabetes. ¿Qué es mejor que una persona con diabetes para saber si las agujas son las más idóneas, si se tiene que pinchar miles de veces a lo largo del año con esas agujas? Yo creo que esta reivindicación no es nada nuevo, que no viene de atrás, o sea, perdón, viene de atrás, no es nada nuevo y que además hay una normativa que recoge la presencia de los pacientes en la toma de decisiones, como es la Ley de la Autonomía de los Pacientes del 2002. Por lo tanto, solo tendríamos que hacer que se cumpla la ley. Perfecto. También es una de las grandes reclamaciones, ¿no? Que esté esa presencia, que no es algo lógicamente que aparezca ahora mismo, sino que ya es algo histórico. En este sentido, también, Antonio, desde las sociedades científicas, al igual que ha comentado Juanfran, ¿no? De las federaciones y asociaciones de pacientes, se está trabajando para, de cierta manera, institucionalizar o que sea más oficial, ¿no? Esos canales de comunicación que parece que quizás a lo mejor reviven algo o salen más a la luz cuando hay momentos de crisis, quizás ahora, momentos de COVID-19, pero que luego quedan como más aletargados o latentes en momentos quizás a lo mejor de bonanza, cuando no debería ser así. Es decir, institucionalizar independientemente de si sea un momento bueno, de crisis o un momento de bonanza. ¿Cómo se está trabajando desde las sociedades científicas? ¿Qué nuevas acciones se están impulsando y en qué estadio también estáis ahora mismo? Desde la Sociedad Española de Diabetes, claro. Lógicamente ahí esto yo considero que, como decía Juanfran, pues tanto el paciente como el profesional tiene que estar en los sitios de decisión. La verdad es que nuestra presencia, no solamente la de los pacientes, que realmente pues es muy baja, pero la de los profesionales y en el caso pues de las sociedades científicas también es insuficiente y realmente en las tomas de decisiones muchas veces realmente ya nos consultan una vez que ya se ha tomado la decisión y se ha hecho y realmente no podemos hacerlo. Hay que tener en cuenta que obviamente aquí probablemente todos tenemos cierta parte de culpa y yo muchas veces diréis que he visto pues escenarios en los que realmente parece que todos seamos enemigos, cuando realmente lo que nos debería motivar es que realmente buscar el sistema más eficiente que podamos hacerlo para tratar los temas. Obviamente, pues el paciente debe estar, es decir, yo creo que tiene esa visión que no vamos a tener los profesionales, es decir, que son visiones absolutamente complementarias y debemos de tenerlo en cuenta, que hay aspectos que nosotros vamos a valorar de forma no adecuada y que el paciente puede valorar, igual que diría si el paciente tuviera que entrar en algunos aspectos más técnicos, pues realmente probablemente no sería la forma adecuada, por lo tanto, eso yo creo que es un aspecto. Y ahí es donde estamos, es decir, desde la Sociedad Española de Diabetes, pues la idea que tenemos es que realmente los procesos de toma de decisiones, pero toma de decisiones que a veces no tienen que ser simplemente en si es pues determinadas herramientas para monitorizar la glicemia o para decisión de cómo se financia un fármaco, sino que debería arraigar ya entrar desde cómo se va a hacer la asistencia. Y cómo se va a la asistencia de forma estructural, es decir,
pues si vamos a hacer este sistema de modelo de atención, pues que aquí tengan, pues tanto los pacientes como los profesionales, pues realmente voz, cómo queremos que realmente sea ese modelo de asistencia. Y ahí me refiero pues a la actividad que vamos a hacer pues, los profesionales y la que van a hacer los pacientes, pero también los sistemas de comunicación, que realmente ahora pues parece ser que esto va a ser la solución, pero que con unas deficiencias estructurales importantísimas que hace que pues una visita pues pueda representar mucho más tiempo aplicando la tecnología que sin la tecnología. Por tanto, eso va a ser difícil que se instaure si realmente no lo solucionamos y no lo hacemos realmente que funcione. Por tanto, yo creo que desde la sociedad lo que estamos en este momento es buscar cómo tenemos que hacer esa situación y después buscar pues los elementos, especialmente si están evaluados, el mostrar que realmente eso puede ser más eficiente. Y yo creo que todos tendríamos que ir en este sentido de realmente buscar, no simplemente porque algo sea novedoso, pues lo tenemos que incorporar, sino porque realmente demostremos o se demuestre que realmente eso va a mejorar la atención y muchas veces pues incrementando el coste de una manera pues justificable o incluso a veces pues no incrementando el coste. Es decir, que esto yo creo que es algo que tenemos que proponernos como objetivo. Exacto, convenciendo a través de datos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Diego, también con el tema de la participación, es verdad que hay herramientas, hay palancas, ¿no? que pueden ayudar a mejorar este posicionamiento o que realmente la voz de algún colectivo concreto se escuche más. El año pasado, de hecho, fue el año bueno, pues dedicado al colectivo de enfermería. Se ha visto prolongado también por todo el tema de la pandemia a lo largo de estos bueno, pues primeros meses del año 2021. ¿Consideras que bueno, pues se ha mejorado, se ha tenido más en cuenta, quizás a lo mejor por esta herramienta, esa potencia, ¿no? Tanto a nivel nacional como internacional, este movimiento y este bueno, pues papel clave que ha jugado enfermería para que las administraciones públicas tengan más en cuenta vuestra labor, más bueno, pues en el resultado de comunicación y respuesta activa por parte de sanidad, por decirlo de alguna manera? Pues me gustaría contestarte que sí, pero no. Te tengo que contestar que no, que desgraciadamente el año 2020 fue el año mundial, declarado por la OMS, el año mundial de las enfermeras y matronas a nivel mundial y bueno, pues realmente en marzo surgió la pandemia terrible a nivel mundial y el año 2020 será recordado por todos como el año de la pandemia COVID-19. Por lo tanto, no se pudo hacer ningún acto para dar más visibilidad a la profesión y las instituciones o autoridades sanitarias estuvieron centradas, y lo entendemos, lógicamente en lo que tenían que estar centrados, que eran en sacar adelante la atención de los pacientes que tenían COVID y toda la problemática asociada, ¿no? Como es la atención a pacientes crónicos o el seguimiento de los ciudadanos normales, ¿no? También a nivel de salud. Entonces, no hemos tenido esa visibilidad ni ese reconocimiento por parte de las autoridades sanitarias. Y no solo el año 2020, que fue declarado por la OMS como el año mundial, sino que veníamos del 2018, había una corriente que se llama Nursing Now, es una corriente también a nivel internacional, liderada por el Consejo Internacional de Enfermeras y por la OMS también, y ese movimiento tenía 5 objetivos claros que básicamente lo que venían a decir es que se apostara, ¿no? Que los países apostaran por tener más enfermeras, que invertir en enfermeras es coste efectivo, es decir, al final tiene unos resultados en salud muy buenos el contar con un mayor número de enfermeras y también en empoderar a las enfermeras dentro de los sistemas sanitarios, dándoles mayor liderazgo y mayor toma de decisión y empoderamiento a nivel de poder intervenir en políticas de salud y tener puestos relevantes en las administraciones sanitarias, ¿no? Puestos a nivel de consejerías de sanidad, direcciones generales, etc. La realidad es que cuando las administraciones, tanto a nivel central como autonómicas, tenían que adherirse al Nursing Now, pues la foto y todo esto
Todo el mundo estaba súper contento, la firma, el compromiso, lo vamos a hacer, pero claro, eso luego tiene que trasladarse en una serie de resultados, de hechos claros, ¿no? Y realmente todo quedó en agua de borrajas. Es triste decirlo, pero ha sido así. Lo que sí hemos tenido, fíjate, la pandemia o el año 2020 nos ha dado una visibilidad enorme a nivel social. Hemos tenido un reconocimiento como profesión enorme, ¿verdad? Que ha sido el conjunto de las profesiones sanitarias, por supuesto, porque esto ha sido una labor de todos, los profesionales sanitarios, médicos, enfermeros, fisioterapeutas, todos, psicólogos, todos, ¿no? Pero es cierto que a nivel social se nos ha reconocido. Hemos empezado a aparecer muchísimo en los medios de comunicación, han empezado a contar con nosotros para conocer cómo estaba la pandemia, la primera hora de la asistencia, el seguimiento de los contagios, los contactos estrechos, el tema de hacer un buen control, ¿no? Con las PCRs o los test de antígenos, ahora con la vacunación, evidentemente el protagonismo lo tenemos porque somos los que administramos la vacuna, ¿verdad? A nivel de todo el territorio nacional y por lo tanto eso sí que nos ha dado la pandemia. Desgraciadamente, la pandemia nos ha dado esa visibilidad social, pero no que hayamos tenido mayor voz o mayor participación a nivel del Ministerio Central o a nivel de las administraciones sanitarias regionales. Y es algo que reclamamos, porque realmente por formación, por experiencia y por competencia, las enfermeras pueden aportar mucho en la toma de políticas sanitarias y la toma de decisión en las actuaciones de salud que hagamos hacia los ciudadanos, sin duda. O sea, que es otra de las grandes prioridades en las que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Hay que seguir trabajando en esto. Vamos a seguir, no vamos a dejarlo, pero es cierto que de momento nos han hecho muy poquito caso, pero vamos a seguir. Y además, como muy bien ha comentado Antonio, también coordinadamente, que quizás eso también pueda ser una gran clave. Es fundamental. Yo creo que si vamos juntos, las organizaciones colegiales, los consejos generales de profesiones sanitarias, sociedades científicas, pacientes, eso da una fuerza enorme, porque esto ya no es un punto de vista de uno solo. Estamos viendo la globalidad y eso va a caer por su propio peso. Sí, de hecho yo creo que son corrientes que están incrementándose bastante en este sentido, al menos en lo que sería el tema de sanidad. Sí. Gracias, Diego. Vamos a comenzar ahora con una cuarta ronda de preguntas, también abordando lo que sería el último bloque, ¿no? De las prioridades también que se han compartido con todas las personas que nos están siguiendo, que es centrado sobre todo en el tema del Sistema Nacional de Salud en sí y en general en lo que tiene que ver con el ámbito de la diabetes. Juanfran, en este sentido vemos que hay una herramienta clave, desde hace más de una década, que es la estrategia en diabetes del Sistema Nacional de Salud, que lógicamente es una gran herramienta, cuenta con una serie de líneas estratégicas, con una serie de objetivos y quizás sí que me gustaría que, pues desde la perspectiva de las asociaciones de pacientes, que compartieras cuáles consideras que son las líneas claves que tendrían que reformularse o fundamentalmente impulsarse quizás en este año 2021. Juanfran. Bueno, en cuanto a la estrategia en diabetes del Sistema Nacional de Salud, lleva sin actualizarse casi una década, en concreto desde el año 2012. Yo creo que desde el 2012 hasta la época en la que estamos, la diabetes ha evolucionado y avanzado muchísimo. Yo creo que todos esos avances deberían estar de alguna manera reflejados, deberían de contemplarse. Y bueno, yo destacaría lo siguiente, incorporar las nuevas tecnologías, como es el caso de los sistemas de monitorización de la glucosa, que en la actualidad no hay nada escrito. Sería importante que se contemplen situaciones excepcionales en cuanto a enfermedades infecciosas. Y luego, en la línea que han estado comentando mis compañeros, también sería interesante que se impulsara la evaluación de resultados. Es decir, si pones en acción alguna actividad, tendrás que saber en los resultados que se han obtenido, si se ha conseguido el objetivo para lo que has creado, impulsado esa actividad. Y yo en este sentido animaría al Ministerio de Sanidad a que obligase a las consejerías de salud de las diferentes comunidades autónomas a que por lo menos una vez al año pasaran información como, por ejemplo,
prevalencia, nuevos diagnósticos, datos sobre las complicaciones de las complicaciones asociadas. Y estos son datos que llevamos desde las asociaciones pidiéndolo muchos años a las consejerías de sanidad. Y nos dicen que eso es, que cuesta mucho trabajo, que eso es muy difícil. Y estamos viendo ahora con la pandemia, con el COVID, que no es tan difícil ni imposible. Perfecto. Juanfran, has comentado el tema de pues, nuevas tecnologías, es decir, herramientas que hace unos años, hace una década, como muy bien has dicho, no, bueno, pues no estaban contempladas. Hay nuevas realidades, nuevas complejidades también, Antonio, desde la vertiente, la perspectiva de los profesionales sanitarios. También me gustaría que comentaras que otras herramientas claves o hitos importantes sería bueno, pues relevante incorporar a nivel general o incluso también dentro de esta estrategia que no está contemplado y es necesario a día de hoy para un muy buen abordaje del, bueno, pues, de un paciente tan complejo como es una persona con diabetes. Bien, yo creo que hay un elemento clave, es decir, el mejor tratamiento siempre es la prevención y por tanto es algo que incluye la estrategia y ahí tenemos que hacerlo. Entonces, el problema que tenemos es que siempre invertir, y es muy fácil decirlo en prevención, es muy fácil de decir, realmente después no se ponen las herramientas. Y yo creo que este es un elemento fundamental. Y fundamental porque además hay herramientas muy eficaces, como son simplemente intervenir en lo que sería educación sanitaria sobre la actividad física, la alimentación, que son dos elementos clave. Y con eso estaríamos reduciendo la diabetes tipo 2 pues fácilmente en un 60-70%. Es decir, que realmente se dice muy rápido, pero realmente lo eficaz que esto podía ser. Por lo tanto, eso es algo que el sistema sanitario, y no solamente el sistema sanitario, sino realmente como políticas de salud pública, pues deberían incorporarse, que es algo importante en lo que hay que invertir. Y después yo vuelvo a insistir que tenemos que invertir en la organización sanitaria. Es decir, realmente lo que no puede ser es que si tienes una organización sanitaria que no ayuda, consume muchos recursos con baja eficiencia. Y yo creo que eso es algo que tenemos que intentar ver que realmente se invierta en todo este sistema. Y el sistema, pues igual hay que crear nuevos actores, que a lo mejor hay que hacer pues profesionales de otras características para que con toda la tecnología que tenemos ahora realmente el profesional, su actividad sea mucho más ágil y pueda tomar decisiones, que lo que no puede ser es que dediquemos pues más tiempo a registrar que a tomar decisiones. Y yo creo que esto, las cosas no han de ir por ahí. Por tanto, eso es algo que yo creo que el sistema sanitario debe tener muy presente, que hay que invertir en todo lo que sea en la organización sanitaria. Y obviamente, pues todo lo que sean novedades, demostrar, pues igual que se le pide un medicamento, pues a una app, a una nueva herramienta tecnológica, deberíamos pedirle lo mismo. Es decir, que se evalúe, que se demuestre que es mejor que la previa y que por tanto eso debería ser un requisito que debería ser sustancial y continuo realmente para que se aplique en la asistencia. Por tanto, evaluar para aplicar, y yo creo que esto si todos hiciéramos en el mismo sentido, pues realmente sería muy útil. Y después, ya muy específicamente en la diabetes, y para que todo este engranaje realmente funcione, pues tenemos que ver en qué no hemos hecho bien entre todos los actores que estamos en torno a la diabetes, para que la diabetes no tenga la visibilidad y el reconocimiento que le toca tener por su prevalencia y sus repercusiones sanitarias que tienen. Y que muchas veces pues, hay que trabajar en eso para que después te lo reconozcan y realmente pues, te pueden apoyar desde otros ámbitos. Efectivamente, esa evaluación a nivel externo y también esa evaluación a nivel interno, ¿no? Un poco qué es lo que no ha funcionado para también reorientarlo. En este sentido, Diego, también el tema de la estrategia, lógicamente, como no, el tema de enfermería también es clave y ojalá si pudiera ponerse bueno, pues en marcha esa reorientación, esa actualización. ¿Qué consideras clave que no podría faltar en esa estrategia en diabetes en relación con enfermería, lógicamente? Algunos temas ya los hemos comentado, ¿no? Pero realmente, fíjate, decimos que la clave de esto es la prevención, ¿no? La prevención, la promoción de la salud, la educación
en hábitos de vida saludable. Esto haría efectivamente que la diabetes, ¿no?, a futuro la prevalencia fuese disminuyendo, por lo tanto es clave. Pero si te das cuenta, las enfermeras que trabajan en el ámbito de la atención primaria son especialistas en enfermería familiar y comunitaria. Y ahí te está diciendo claramente que las enfermeras deben intervenir en la familia y en la comunidad. Y sin embargo, a día de hoy, las enfermeras que trabajan en atención primaria son reactivas ante la demanda que se les hace. Es decir, no hay intervención comunitaria, no hay intervención en la familia, o es muy escasa. Y por lo tanto, hay que incrementar, hay que invertir en atención primaria para que realmente tenga el enfoque que la propia especialidad reconoce en las enfermeras y también en los médicos, que son médicos de familia y comunitarios, y nosotros somos enfermeras en familia y comunidad, ¿verdad? Y por lo tanto puedan hacer esa labor de ir a la comunidad, establecer acciones preventivas, promoción de la salud, hábitos de vida saludable, de forma habitual y frecuente, y que la enfermera sea un referente sanitario para tener un buen modelo de salud, ¿no? Y que el paciente y los ciudadanos se empoderen en el manejo de su patología o de sus hábitos de vida normales, pero teniendo siempre estrategias para prevenir. Y eso es importantísimo, ese cambio de enfoque. Ahí estaría también el tema que hemos dicho, necesitamos enfermeras escolares y, por otro lado, fundamental, que se considere ya por parte de la Administración Central que haya los diplomas de acreditación avanzada en cuidados y atención y educación a pacientes con diabetes, familia y cuidadores principales. Para nosotros serían esos los ejes claves de esta estrategia para poder tener un avance y un modelo mucho más sólido del que tenemos en la actualidad. Pues tomamos nota también, lo recogeremos para podérselo trasladar y todos conjuntamente a la Administración Pública. Ya estamos en la recta final, pero sí que es verdad que había una última ronda de preguntas, Elsa, que nos habían trasladado vía email, y antes de finalizar, pues sí que me gustaría bueno, pues que las lanzaras finalmente antes de cerrar el webinar, cuando quieras. Bueno, sí me gustaría empezar por Juanfran. Juanfran, ¿qué se espera conseguir a finales de este año para que mejore la calidad de vida de las personas con diabetes? A ver, yo creo que más o menos lo que hemos comentado aquí, que se mejore en cuanto a educación diabetológica, que se mejore, por supuesto, que se consiga el tema de la enfermera especializada en diabetes. Y bueno, a ver si consiguiéramos que se modifique la estrategia en diabetes del Sistema Nacional de Salud, como hemos comentado. Y, por supuesto, que sigamos avanzando en cuanto a avances tecnológicos y que lleguen al alcance de todas las personas con diabetes. Y en este sentido estoy hablando de las personas con diabetes tipo 2 insulinizadas, que estamos luchando desde la Federación Española de que también se les financie el sistema FLAR. Yo creo que más o menos pues, son las líneas de trabajo, incluida pues, la enfermera escolar. Muchas gracias, Juanfran. También me gustaría preguntar a Antonio, ¿qué papel deben jugar los pacientes con diabetes dentro del Sistema Nacional de Salud? Bueno, yo creo que es el que estén en los órganos de decisión para muchos de los aspectos que les afectan, pues yo creo que esto es fundamental, esto por una parte, y después de lo que sería la atención ya, diríamos, más a nivel individual, realmente, pues yo creo que tiene que ser el centro. Es decir, realmente el sistema, como en patología crónica, tiene que estar en el centro. Para ello, lógicamente, tiene que ser una persona formada para que pueda ser activo, porque eso realmente yo creo que aligeraría muchísimo al sistema de salud, el realmente un paciente que sabe cuándo ha de consultar, que sabe tomar decisiones en las que realmente no es necesario que consulte al sistema sanitario, y por lo tanto eso nos permitiría disponer de más margen de atención a otros pacientes. Aquí enraizaría pues, o engancharía lo que sería la figura de lo que se llama el paciente experto, que realmente también se habla, y que es algo que yo creo que vale la pena el intentar trabajar, porque puede ser un elemento que ayude al sistema sanitario realmente a la atención de otros pacientes y ser muy eficaz. Lo que pasa es que también siempre tenemos que acabar diciendo lo mismo, es decir,
se tiene que evaluar. Es decir, si implementamos pues la figura del paciente experto, realmente que después se evalúe un antes y después y qué repercusión ha tenido. Y la repercusión puede ser que la población pues, de influencia vaya mejor o que el sistema sanitario pues, realmente tenga menos presión asistencial, pero hay que buscar realmente si eso tiene repercusiones o no. Y si no las tiene positivas, pues probablemente a lo mejor habrá que decir que busquemos otra alternativa que realmente sea eficaz. Muchas gracias, Antonio. Y por último, Diego, ¿cómo se trabaja para impulsar la figura de la enfermería escolar en los centros educativos de España y cuáles serían los beneficios para los menores con diabetes? Pues nosotros hemos creado el año pasado, en marzo del año pasado, creamos el Observatorio Nacional de Enfermería Escolar. En este observatorio integramos a todas las asociaciones que había de enfermería escolar en nuestro país y hemos de alguna manera conseguido tener o establecer, ¿no?, las líneas prioritarias de actuación en este ámbito. Hacer primero un análisis de cómo estaba de implantada esta figura en el territorio nacional. Es muy dispar. Hay comunidades autónomas donde te cuentan con 5 enfermeras en toda una comunidad autónoma y otras pues, que tienen aproximadamente 600. Por lo tanto, esto lo que viene a reflejar es que de alguna manera no ha sido nada consensuado, es decir, que ha ido de alguna manera apareciendo esta figura en diferentes centros educativos, fundamentalmente privados, y los centros públicos en algunas comunidades, por ejemplo Madrid, se han ido sumando, afortunadamente en otras comunidades se ha ignorado por completo esta figura. Entonces, la estrategia es, fruto de este observatorio, pues surgió el tema del posicionamiento en el cual FEDE nos da apoyo y yo creo que da mucha fuerza porque evidentemente también es ya no solo la visión de los profesionales, sino la visión de los pacientes y de los ciudadanos. También estamos planteando que se incorporen las APAs, los padres de familias que tienen a sus niños en los colegios, de tal manera que juntos ir visibilizando en primer lugar esta figura, que era muy desconocida, hemos conseguido aparecer en medios, generar sensibilidad de la importancia de poder contar con las enfermeras escolares. Y por otro lado, pues ya concienciar a las administraciones públicas a nivel autonómico, porque son las que tienen que invertir en su puesta en marcha. ¿Y cómo repercutiría en los niños que tienen diabetes? Pues yo creo de una forma muy positiva, porque el tener una enfermera dentro del colegio que pueda actuar ante un problema agudo en caso de que tenga una crisis, ¿no?, hiperglucémica o hipoglucémica, evidentemente siempre va a tener una mejor atención que si lo hace directamente un profesor porque no tiene formación, lógicamente va a tener una mejor asistencia, pero sobre todo va a tener ese control en la escuela y le va a dar mucha seguridad para que con diabetes pueda tener una educación con total normalidad, que es al final lo que deberían tener los niños con diabetes y los niños con todas las patologías crónicas. Muchas gracias, Diego. Perfecto, Elsa, pues muchísimas gracias. Estamos ya 3 minutos sobre la hora, pero sí que me gustaría antes de finalizar y poniendo en un compromiso a los intervinientes, porque no estaba previsto, si tuviéramos que seleccionar, ¿no?, una gran prioridad, hemos hablado de muchas, pero si tuviéramos que elegir una gran prioridad a destacar, impulsar este año 2021 en sanidad y en diabetes, ¿cuál elegiríais? Antonio, comenzando por ti, ¿cuál podríamos destacar desde vuestra perspectiva? Yo diría que fundamentalmente sería en organización sanitaria. Si tengo que decir una, realmente que invertamos en la organización sanitaria. Perfecto, Antonio. Diego, por tu parte, ¿cuál sería quizás la Pues prioridad? conseguir el diploma de acreditación avanzada para las enfermeras en cuidados y educación terapéutica en diabetes. Para nosotros es fundamental. Sí. Perfecto. Pues Juanfran, no sé si te han dejado algo o tienes que repetir alguna de las grandes prioridades. A ver, yo pienso que cuanto avance y nuevas tecnologías ha evolucionado muchísimo, pero sí considero que no se tienen los suficientes conocimientos, la suficiente educación diabetológica por parte de las personas con diabetes. Entonces yo apostaría porque este año se mejorase mucho la educación diabetológica y, por supuesto, una cosa va acompañada de la otra, como he dicho anteriormente,
se consiga la enfermera experta en diabetes, que en eso sí comparto con mi compañero Diego, que es una lucha que llevamos compartida y que yo creo que tarde o temprano lo conseguiremos, porque es una necesidad. Magnífico, muy bien, pues nos quedamos con esos grandes 3 pilares, se han hablado de muchos, pero quizás como habéis comentado, ¿no? Vienen a resumirlo todo, el tema de la reorganización sanitaria también, junto con el tema de la evaluación, como ha comentado Antonio, muy importante, ese reconocimiento en formación de los profesionales con los diplomas de acreditación avanzada y sobre todo también esa educación y esa formación también de profesionales y lógicamente también derivado de ello de los pacientes con diabetes. Y así que sin más agradecer pues a todas las personas que nos han seguido durante esta última hora, lógicamente también a las organizaciones que han participado con nosotros, los ponentes, Sociedad Española de Diabetes, Antonio, al Consejo General de Enfermería, a Diego, y también a las empresas que nos han apoyado, MSD, Boehringer, Ingelheim, Lilly y Novo Nordisk. Y sin más, muchísimas gracias a todos y nos vemos en breve. Un saludo. Un saludo, buena tarde.